El juicio ordinario civil oral lo encontramos regulado a partir del artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el cual se describen las diferentes etapas que conforman este procedimiento jurisdiccional, la manera en cómo se manejará el ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, y en general, el desarrollo de las actuaciones judiciales dentro del presente procedimiento. Por ello, comencemos explicando lo siguiente. El procedimiento comenzará con la presentación de la demanda, la cual deberá de contener los requisitos establecidos en el artículo 235 del Código Nacional. Una vez admitida, se ordenará emplazar al demandado, corriéndole traslado con copias de la demanda, de los documentos exhibidos por el actor y, en su caso, una propuesta de convenio y el formulario correspondiente, a fin de que, dentro del término de 15 días, dé contestación a la misma. Dicha contestación deberá de acatar los requisitos dictados en el artículo 241 del Código Nacional. Ahora, dentro del término para contestar la demanda, se podrá proponer la reconvención. En este caso se deberán de seguir las reglas previstas en el Código Nacional. Sin embargo, el emplazamiento se realizará por medio de la dirección de correo electrónico que haya señalado la parte actora en la demanda principal. La parte actora y la parte demandada deberán agregar en sus escritos los documentos que acrediten su personalidad. En cuanto a la parte actora, ésta deberá de añadir los documentos en los que se funde su acción, y en cuanto a la parte demandada, agregará los documentos que acrediten todas sus excepciones. Además, se anexarán los documentos que pretendan utilizar como prueba y se agregarán las copias simples que sean necesarias, tal y como lo describe el numeral 244 del Código Nacional. Una vez contestada la demanda o reconvención, o después de haber transcurrido el término para presentar dicha contestación, dentro de los 15 días siguientes, se emitirá un auto donde se indicará fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar. A continuación se desarrollará la audiencia preliminar, de acuerdo con las siguientes etapas. En primera, la depuración del procedimiento. En segunda, la conciliación de las partes e invitación a la mediación. Tercera, depuración del debate. Cuarta, calificación de la admisibilidad o desechamiento de las pruebas. Y quinta, citación para la audiencia de juicio. Cabe mencionar que en caso de existir alguna inconsistencia procedimental, se podrá solicitar al juzgador, de manera verbal y durante las audiencias, que se subsanen las omisiones relacionadas con el debido proceso. Asimismo, las partes deben de comparecer a la audiencia preliminar, ya sea de manera personal o por medio de una persona representante autorizada, es decir, un abogado litigante. Ahora, si los representantes autorizados no asisten a esta audiencia sin justa causa verificada por el juzgador, se les impondrá una multa y se diferirá la audiencia por única ocasión. En caso de que sin justificación alguna dejaran de acudir una o ambas partes a la audiencia diferida, la autoridad jurisdiccional examinará los presupuestos y excepciones procesales y procederá a resolver la admisión o desechamiento de las pruebas y fijará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de juicio, la cual no podrá exceder de un plazo de 40 días siguientes a la celebración de la audiencia preliminar. En la etapa denominada depuración del procedimiento, el juzgador analizará lo relativo a la legitimación procesal, procederá al desahogo de las pruebas relacionadas con las excepciones procesales y eso lo resolverá de manera oral, excepto las cuestiones de incompetencia, las cuales se tramitarán de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional. Pasando a la etapa de conciliación entre las partes e invitación a la mediación, el juzgador procurará la conciliación entre el actor y el demandado, salvo que el asunto en cuestión sea sobre derechos intransigibles, es decir, derechos que no se puedan transmitir. Para dichos efectos, la autoridad jurisdiccional hará saber a las partes sobre las pretensiones presentadas, escuchará las propuestas que se hayan presentado y tendrá la posibilidad de proponer alternativas relacionadas con la litis y soluciones al conflicto. Aunado a lo anterior, las partes podrán solicitar un breve receso para entablar pláticas conciliatorias, sin la presencia del juzgador y sin que sea necesario el registro de dichas pláticas. En cuanto a la conciliación, se redactará un convenio, el cual únicamente contendrá cuestiones sobre el asunto que esté en litigio y deberá ser firmado por ambas partes. Después, la autoridad jurisdiccional examinará el convenio y en caso de que considere que no es contrario al derecho, lo aprobará y será elevado a categoría de cosa juzgada. En caso de que no se logre concretar la conciliación, como lo comentamos anteriormente, no se registrará lo planteado por ambas partes, ni tampoco producirá efectos jurídicos dentro del procedimiento o fuera de él. Además, las partes tendrán la posibilidad de volver a llegar a un acuerdo, o si así lo requieren, de acudir al centro de justicia alternativa o institución correspondiente. En la etapa de depuración del debate,
las partes podrán solicitar al juzgador la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. El objetivo de estos acuerdos será determinar acontecimientos que estarán fuera del debate, con el fin de que las pruebas se dirijan únicamente a los hechos controvertidos. De la misma forma, las partes y el juzgador establecerán acuerdos probatorios que eliminen de manera total o parcialmente los trámites probatorios o pruebas innecesarias, o bien definirán la cooperación procesal entre ambas partes, para su adecuada preparación y desahogo. Asimismo, las partes podrán pactar la incorporación de pruebas relacionadas con el debate, aun y cuando éstas no hayan sido ofrecidas en los escritos iniciales. Al iniciar la etapa de emisión o desechamiento de las pruebas y a petición de parte, se podrá realizar un breve debate sobre la admisibilidad de las pruebas. En caso de que no se solicitara, se procederá con el pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional respecto a la emisión o desechamiento de las mismas, y se determinará la forma en cómo deberán de prepararse para su desahogo en la audiencia de juicio. Cabe mencionar que las partes quedarán a cargo de su preparación y en caso de no hacerlo, se declararán desiertas de oficio. Hay que recordar que las pruebas ofrecidas se admitirán siempre y cuando se refieran a hechos controvertidos y cumplan con los requisitos establecidos en el Código Nacional, principalmente lo correspondiente al capítulo que describe las pruebas, el cual lo podemos ubicar a partir del artículo 261 de este ordenamiento jurídico. Como mencionamos, las partes deberán de preparar sus respectivas pruebas, por lo que deberán de presentar a sus testigos, peritos y demás pruebas que hayan sido admitidas. Y para el adecuado desempeño de esta función, el juzgador expedirá los oficios y citaciones pertinentes, los cuales serán entregados al oferente en la misma audiencia, a efecto de que prepare sus pruebas y así puedan ser desahogadas en la audiencia de juicio. Ahora, si se presenta la situación en donde solo se reciban pruebas documentales, instrumentales y presuncionales, la autoridad jurisdiccional procederá a concentrar la audiencia de juicio dentro de la audiencia preliminar. Cabe destacar que durante la etapa de admisión de pruebas, las partes podrán objetar las documentales que consideren pertinentes, lo cual será de gran ayuda para cada parte interviniente. Una vez celebrada la etapa de admisión de pruebas, el juzgador dará el uso de la voz a cada una de las partes, para que puedan realizar alguna petición final antes de la conclusión de la audiencia. Posteriormente, se fijará fecha y hora para celebrar la audiencia de juicio. Abierta la etapa de audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional escuchará atentamente los alegatos de apertura de ambas partes, analizará la exposición de las teorías del caso y el juzgador indicará el orden para el desahogo de las pruebas, conforme a los acuerdos fijados en la audiencia preliminar. Concluido el desahogo de todas las pruebas, se concederá el uso de la palabra a cada una de las partes para la formulación de los alegatos de cierre. A continuación, será declarado el asunto visto, y se procederá con la emisión de la sentencia definitiva. De ser necesario, la autoridad jurisdiccional podrá decretar un receso razonable para poder resolver en el mismo día. En esta situación, una vez reanudada la audiencia de juicio, el juzgador explicará de forma breve y clara el sentido de la sentencia y procederá a leer los puntos resolutivos y en un plazo máximo de 2 días se entregará a las partes copia simple de la versión escrita de la sentencia. Además, se les informará a las partes sobre el derecho y término que tienen para impugnar la sentencia definitiva. Aunado a lo anterior, si las partes consideran que la resolución contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, dentro de un término de 3 días después de la emisión de la sentencia, podrán solicitar por escrito la aclaración de la sentencia definitiva, pero sin cambiar el sentido de la misma. Cabe destacar que en casos excepcionales y dependiendo de la complejidad del asunto, el juzgador podrá diferir la audiencia para la emisión de la sentencia definitiva hasta por 10 días, debiendo citar a las partes para su explicación. En caso de que las partes no se presenten a esta audiencia, se ordenará publicar la resolución a través de un medio de comunicación oficial. Y por último, el juzgador deberá explicar a las partes las ventajas de cumplimiento voluntario de la sentencia y las desventajas de no hacerlo voluntariamente, de la importancia de presentarse a las audiencias de cumplimiento y detallará sus consecuencias legales. En este tipo de procedimiento civil, podemos notar que el Código Nacional deja en claro cada una de las partes en las cuales se encuentra dividido, ya que es importante llevar a cabo de forma correcta y ordenada el desarrollo de juicio civil oral, puesto que la participación del actor, del demandado y del juzgador están estrechamente relacionadas entre sí, desde la primera actuación judicial que es la presentación y constatación de la demanda, hasta que se dicta la sentencia definitiva en la audiencia de juicio. Asimismo, observamos que las pruebas poseen tiempos y momentos para su ofrecimiento, admisión y desahogo, por lo cual,
Los representantes autorizados deben estar atentos en todo momento para su adecuada preparación. Y por último, el hecho de que el procedimiento sea oral facilita en gran manera el avance de las diversas etapas y contribuye a una justicia pronta y expedita, aunado que en el Código Nacional reconoce la conciliación y mediación entre las partes. Este último punto promueve a que el asunto se solucione de una manera rápida y pacífica. En resumen, nos otorga otras opciones para la adecuada solución del conflicto. Espero que la información presentada en este video les haya servido. Y asimismo, si tienen alguna opinión o si quieren agregar más información, pueden expresarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Si les gustó y les fue de utilidad, pueden apoyar este canal con una suscripción, un like y compartiendo el video con sus conocidos. Ahora, sin más que decir, me despido. Nos vemos hasta la próxima.